Muy bien. La clase pasada nos quedamos en el análisis de un circuito que tenía solamente fuentes de corriente, ¿verdad? Y establecimos que si una fuente de corriente no pertenece a alguna otra malla, entonces a la malla correspondiente o respectiva se le asigna el valor de esa fuente de corriente. Hasta ahí nos quedamos, ¿verdad? Y por ahí alguien había dicho que qué pasaba si una fuente se compartía o estaba entre dos mallas. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. También les había comentado que, bueno, copiaran el ejercicio que íbamos a ver el día de hoy. No viene resuelto, ahora sí lo vamos a hacer desde cero. Pero no sé si alguno de ustedes eh, investigó o vio cómo se podía resolver un circuito con esas características. ¿Cuáles características? Que tuviera una fuente de corriente compartida entre dos mallas. ¿Alguien lo hizo? Se vale decir, no, no hay problema, ¿no? Ahorita lo vamos a ver de todas formas, pero quería saber si alguien había tenido la iniciativa de poder avanzar en el tema. ¿Alguien lo Eh, yo, hizo? lo único, yo lo único que vi es que para hacer ese tipo de análisis lo que se tiene que hacer es como quitarse la puente o imaginarse que se quita para poder iniciar el cálculo. Ujú. Bien, ajá. ¿Los demás? ¿Nadie? ¿Nadie se metió? Yo había visto algo igual, Ajá. pero tenía una fuente de voltaje. Bueno, venía en el libro que nos mandó Ajá. unos ejemplos de cómo es que se resolvían esos ejercicios. Ujú. Pero eran, bueno, se tenían que seguir como unos pasos para poder resolverlo. Ujú. Y sí es lo que decía mi compañero. Bien. Vamos a ver cómo se hace. Digo, voy a explicar el por qué se sigue la metodología que les voy a mostrar. Y creo que nada más se hace una sola vez, no hace falta que lo hagamos otra vez, porque el método es más sencillo que desarrollar todo el esquema metodológico, ¿no? Entonces, voy a empezar por compartir la pantalla, ¿vale? Nada más dejen encuentro dónde está mi documento de Word. Aquí está. Van a encontrar ahorita, si se ve claro, ¿sí? Órale, pues. Bien, ese es el circuito que se supone que hasta le sacaron captura para analizar y ver, quién sabe qué, pero puro cuento, puro cuento. Este, las ecuaciones que están aquí obviamente no son las de este circuito. Acuérdense que voy copiando de los ejercicios anteriores para nada más ir cambiando coeficientes y no tener que editar completamente la ecuación. Esto lo hago por claridad, ¿no? Para que quede bien entendido el asunto de las ecuaciones, subíndices, corrientes y demás. Bien, empezaríamos diciendo, ¿verdad? Que en este circuito, aunque ustedes ya son bien expertos en eso y les preguntaría si les preguntara yo cuántas mallas hay, ya sé que me van a decir que 7, ¿verdad? ¿Verdad? Que me iban a decir que son 7. Vamos a usar solamente las mallas internas, es decir, sería esta, que sería la malla 1. Usaríamos esta, que sería la malla 2. Y usaríamos esta, que sería la malla número 3. Incluso para ahorrarnos cosas, aquí se me hace que ya me equivoqué porque debía haber traído otro conjunto de ecuaciones. Permítame nada más un momento, déjenme eliminar la tabla, porque voy a reutilizar y ahorita van a ver el por qué. ¿Sí? De hecho, una de las ecuaciones se me hace que va a quedar similar. ¿Sí? Empezaríamos con el asunto de la malla 1, ¿sale? El asunto de la malla 1, no sé si pueden observar que sí se parece al circuito anterior, ¿no? De hecho, podríamos hacer a ver, permítanme tantito, dejen acomodo aquí esto, porque de pronto como que se me va la, se me van la forma en cómo quiero que se muestre. Perdón, entonces aquí tendríamos el voltaje de R1, que es quiero yo suponer. Tenemos el del voltaje R2, que sería y creo que tendremos que modificar, ¿no? Porque aquí tendría que ser R4, ¿verdad?
Bueno, si aquí está mal, quiere decir que en el ejercicio anterior también está como R3 en lugar de ser R4. ¿Sí o no? Pero aquí era, no, pero aquí sí era R4, R2, R1. No, entonces sí hay que modificarle. ¿Sí? Entonces estaríamos bien con R1, R2 y aquí sería R4. ¿Órale? Y entonces, al menos este término, pues obviamente creo que va a ser el mismo. Este término tendría que ser el mismo y este término tendría que ser el mismo, ¿verdad? Creo que ahí vamos bien. Sí se entiende la primera ecuación que es la ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Alguien tiene alguna duda o está todo correcto? Observen bien, ¿eh? Recuerden, lo que estoy haciendo ahorita es la primera ecuación. Las que van abajo las voy retomando nada más. Esa primera ecuación tiene que ver con R1, R2 y R4. Lo estoy tomando de la de arriba hacia la derecha, ¿sí? Para que, obviamente, si fuéramos en ese mismo orden, este término debería ir al principio, el BR2 no había problema y el BR4 debería ir al final, pero bueno, es cuestión de orden. O alguien le estorba y quieren que lo acomode, nada más díganme sí o no. Aquí, si a alguien le causa conflictos, lo ponemos de tal forma que no le cause conflictos. Ahí están. ¿Así lo dejo? Sí. ¿Sí? Sí, todo bien. Sí, 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 sí. Bueno, ¿están de acuerdo que todos son negativos? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces nada más vamos a ver qué sucede con las demás ecuaciones, ¿no? Vamos con la segunda ecuación en la cual tenemos que establecer que esta ecuación de Kirchhoff la tenemos que descomponer mediante la ley de Ohm para expresarlo en términos de corriente y resistencia, ¿sí? Entonces, ¿el voltaje de R1 sería esto o hay que cambiarlo? Ya está bien. ¿Sí está bien? No, R1 cambiarlo. Hay que cambiarlo. hay que cambiarlo, ¿verdad? Al revés, Es al ¿no? revés. Porque R1 no está siendo compartida con ninguna otra malla, por lo tanto, nada más depende de la corriente I1. Quiere decir entonces que tendré yo que borrar, bueno, tendré yo que copiar esto y nada más ponerlo en términos de IR1. Espero que no cause mucha confusión este asunto de que voy copiando y pegando, ¿eh? Después, para R3, ¿hay quién tendría que ser? Sería I1 menos I3 por R2, creo que esa sí está bien, ¿verdad? ¿Están de acuerdo o no? Sí, profe. Para R2 Sí. sería esta, 1 con 3. Recuerden que la malla en donde estamos se considera que es de mayor intensidad y entonces hacemos esa resta de la malla en donde estamos menos la que está al lado. Por eso es I1 menos I3. Y luego, para R4, ¿estaría bien este término o hay que cambiarlo? Hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo. ¿Por qué? Pues porque resulta que R4 está entre la malla 1 y la malla 2. Ahí está. Y entonces, esa sería la ecuación correspondiente a la malla 1. Obviamente, después hay que desbaratarlo. Voy a empezar desde acá. ¿Sí? Voy a empezar menos 1 con R4. Después necesito poner este mismo término. Aquí ya se me pasó. Control C. Voy a colocarlo ahí. Aquí tendría que ser I2. ¿Están de acuerdo? I2 por R4, pero ese tendría que ser positivo. ¿Sí o sí? Sí. Después ya voy con el segundo término, I1 por R2, que sería este que tenemos aquí, más I3 por R2, este que está aquí, y después menos 1 por R1. Este último lo borro porque ya no me sirve y quedaría la descomposición así como está ahí. Si observan algún error o algo, me lo dicen de forma inmediata, ¿sale? Para hacer la corrección correspondiente. Después de eso, pues ya lo que nos queda sería juntar los términos semejantes con respecto a las corrientes. Por ejemplo, lo de I1
tendríamos que hacer la suma de R1 con R2 con R4, creo que no hay problema, ¿verdad? Y eso sería por I1, Ujú. ¿verdad? Luego tendríamos que hacer lo de, bueno, esos términos sería este, que lo juntamos porque corresponden a I1, a este otro que corresponde a I1 y a este también que corresponde a I1. Para la parte de I2, ahora si se fijan ya no es R1, ahora es R4, ¿no? Ahora es R4, ahí está. ¿Por qué? Porque es este término el que estoy utilizando. Y al final ya nada más nos queda este término de R3 que se sigue siendo R2 por R3. Eso implica que ahora sí ya la ecuación ya la podemos realizar. Acuérdense que yo lo que hago, a ver, permítanme un momento. Entonces, si sumamos los tres valores de las resistencias, nos sigue dando 7 kilos para la parte de I1. Sin embargo, para I2 ya no sería 1 kilo, ya serían 4 kilos. Y para I3, pues si R2 es de 2 kilos, pues ahí está, lo dejamos con 2 kilos. Si observan, yo particularmente, ya lo había dicho en clases anteriores, R1 vale 1 kilo, R2 vale 2 kilos, R3 vale 3 kilos. Lo hago así para que no tenga que ver demasiadas veces al circuito y sepa yo cuál es el valor que tengo que sumar o colocar en cada una de las partes, ¿sale? Entonces, esta sería la primera ecuación de la malla número 1, ¿sí? Entonces, ahora sí, voy a utilizar aquí este espacio en blanco para dibujar la ecuación de la malla 2 y de la malla 3, pero ahorita van a ver el por qué lo voy a hacer así. Primero a mano y ya después voy a escribir en el casillero del medio lo que corresponde a la resultante de lo que va a suceder porque tenemos una fuente de corriente que se está compartiendo entre la malla 2 y la malla 3. Entonces, a ver, ojalá no me salga tan fea mi letra. Espero yo tener una buena escritura, ¿sale? Entonces, fíjense, para el asunto de la malla 2, ¿están de acuerdo que tendríamos el voltaje de R3? ¿Sí? Tendríamos el voltaje de R4. Ambos tienen que ser negativos, ¿sí o no? Esos dos tienen que ser negativos. Pero ¿cómo lo haría con esta fuente? Recuerden que esta fuente ya tiene una polaridad totalmente establecida. Vamos a colocar el positivo arriba y el negativo abajo. ¿Por qué? Para continuar con la convención de cómo hemos tomado los signos con las fuentes de voltaje y las fuentes de corriente en los circuitos anteriores. Entonces, resulta que tengo una fuente de corriente, pero yo estoy aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces, ¿cómo le hago? Pues lo dejo expresado en términos de un voltaje desconocido por el momento, ¿sí? Con el subíndice de la corriente. Por lo tanto, si entramos por el positivo y salimos por el negativo, querría decir que hubo una caída de voltaje, de acuerdo a lo que hemos estado trabajando, ¿no? Quiere decir entonces que esto sería menos B y, vamos a ponerle B y 1. Pero este I1 no lo confundan con la corriente que tenemos aquí, ¿sí? Si quieren, para no confundirlo, espérenme, ya sé qué voy a hacer. Voy a colocar, híjole, pero no se borra. Déjenme ver si se puede ese cachito. No, no puedo borrar nada más ese cachito. Voy a colocarlo como BX, ¿les parece? Aquí. Perdón, como IX. ¿Cuál es la corriente IX? La corriente de la fuente de voltaje perdón, de la fuente de corriente I1. Esta que está acá. ¿Estamos? Para que no nos confundamos o que lo vayan a confundir con la corriente I1 que está aquí en la malla 1. ¿Vale? Y todo eso lo tendríamos que expresar, o bueno, lo tendríamos que igualar a 0 por la ley de voltajes de Kirchhoff. Si hago la descomposición de esto, entonces quedaría menos I2 por R3. Después quedaría, para la resistencia R4, quedaría I2 menos I1 y eso por R4. ¿Están de acuerdo? Después quedaría menos B de IX.
y eso tendría que ser igual a 0. ¿Vamos bien? Sí. ¿Sí? Bien, y bueno, ya al final de cuentas, pues tendríamos I2 por R3 menos I2 por R4 más I1 por R4 menos B, el voltaje de la corriente IX igual con 0. Después ya nada más unimos términos semejantes. Si unimos términos semejantes, tendría que ser lo de I2, que sería R3 más R4, y eso multiplicado por I2, y esto es negativo, más R4 por I1, y luego menos el voltaje de IX. Y eso sería 0. Y esa sería la ecuación de la malla. ¿De cuál malla? La ecuación de malla 2. De la ecuación de malla 2. École. Bueno, vamos a dejarlo ahí está. ¿Listo? ¿Vamos bien? Sí. Sí. ¿Alguien ya detectó cuál va a ser el problema o todavía no? La última que puso. A ver, no escuché bien. ¿Del voltaje? ¿Cuál voltaje? En la corriente X. ¿No? Pues va a Ajá. terminar siendo desconocido, pero bueno, vamos a continuar, no hay problema. Ahora me voy con lo de la malla 3, a ver si cabe aquí. No, ya sé qué voy a hacer. Voy a reducir un poquito aquí el espacio, a ver si cabe ahí. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, ¿verdad? No Sí. puedes poner en. Sí, para poder escribir aquí y no se me vaya a tapar con lo de la Bolsa, grabación que estoy realizando. Entonces, aquí para la malla 2, y voy a intentar hacer una línea lo más derecha posible. Ahí está. Ah, qué línea tan derecha, ya vieron. Vamos con la malla 3. Aquí estaríamos hablando del voltaje de R2 con el voltaje de R5 y con el voltaje de la corriente IX que estamos llamando, que ya sabemos que la corriente IX es esta fuente de corriente. ¿Qué signos llevan? Ah, pues este iría así menos, pero si se fijan como una fuente de voltaje o corriente ya tiene valores totalmente fijos, pues entonces si va de menos hacia más, porque no lo puedo cambiar a conveniencia, sino que ya el sentido de la corriente me está obligando a establecer de manera fija los signos de esa fuente, entonces si va de menos a más, quiere decir que hubo una subida de voltaje y por lo tanto ahora es positivo y esto es igual con 0. Si hacemos por acá algo similar como lo que sucedió acá, tendríamos que descomponer, por ejemplo, la del voltaje de R2 con la ley de Ohm y esto nos daría I3 menos I1, ¿sí? Eso multiplicado por R2 y luego, ¿qué más? Menos I3 por R5 y luego aquí es un 5, más BIX. BIX y eso es igual con 0. Ahí disculpen un poquito los trazos, como hice más pequeña la página, no me salen igual los trazos ahorita. Entonces, después ya lo desmembramos, no lo desmembramos, lo expandimos y ponemos que aquí este es R3 por R2, luego más I1 por R2 menos I3 por R5 y luego más BIX igual con 0. ¿Sale? Ya si juntamos todo, ahora va a ser esto. I3 Va a ser y así. R2 y R5. Sí, permítanme.
esta cosa. Híjole. No la puedo borrar con la goma. A ver, voy a borrarlo. Ahora sí que voy a borrarlo con el borrador. Ahí está. Ah, sí, sí se podía, miren. Va de nuevo. ¿En qué íbamos? Ya en reagrupar los el de R 2 y R5 con el I3. Voy a utilizar primero, este término, ¿no? Es decir, R2 con I1 menos, y ahora sí, voy a juntar los que tienen R3, sería R2 más R5, R2 más R5, y eso multiplicado por I3 más BIX. Y eso es igual con 0. Ahí está. Y esa sería la ecuación de malla de la malla 3. ¿Estamos? Y ya, en teoría ya tenemos las 3 ecuaciones de malla. ¿Cuál es el problema? El BIX, ¿Pero por Valor qué? de BX. No sabemos su valor todavía. Bueno, Pero, por ejemplo, cuando estamos calculando no sabemos ni I1, ni I2, ni I3 y de todas maneras hacemos el cálculo, ¿no? ¿Cuál es el problema de acá? Que no tenemos. A ver, no escuché. A ver si puedes hablar un poquito más alto. Yo digo que porque para resolver un sistema de ecuaciones de 3 variables necesitamos 3 ecuaciones, entonces como aquí son ya 4, bueno, sí, incógnitas, pues no se puede. Ajá, es correcto. Resulta que como la fuente de corriente está expresada en términos de corriente y no de voltaje, pues su voltaje es desconocido hasta el momento. Lo puedo dejar expresado así como está, pero al dejarlo expresado como está, me resulta un sistema de ecuaciones de 3 ecuaciones con 4 incógnitas y eso no se puede hacer, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos para eliminar el uso de ese voltaje V y X? Bueno, pues lo que se hace es, bueno, y de acuerdo a lo que se sabe de las ecuaciones lineales, va a resultar que si de un sistema de ecuaciones yo hago la suma de dos de ellas, la suma resultante también es una solución del mismo sistema, ¿sí o no? Eso lo tuvieron que haber visto en alguno de sus cálculos, ¿no? De esos que les gusta mucho llevar. Entonces, ¿qué pasaría si sumamos estas dos ecuaciones? ¿Qué obtendríamos? Se elimina. Se elimina el IX, ¿no? Se eliminaría el voltaje B, el voltaje B y X, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en uno es negativo, en el otro es positivo, y solamente nos quedarían los términos que tienen que ver con las corrientes I1, I2 e I3 con sus respectivas resistencias. ¿Sí o sí? ¿Sí se ve? Bueno, entonces, fíjense que la unión de esas dos ecuaciones en una sola es lo que da como resultado el concepto de supermalla. ¿Qué significa el concepto de supermalla? Ah, bien fácil, miren. Voy a colocar ahora un colorcito así más coqueto. Y resulta que voy a juntar las dos mallas, la 2 y la 3, como que estuviera en una sola malla. ¿Se acuerdan que les dije que era importante identificar todas las mallas del circuito? ¿Por qué? Porque a lo mejor en un análisis básico, pues no hay problema, usamos las de adentro, pero cuando nos topamos con estas circunstancias, entonces lo que se hace es juntar dos mallas en una sola ecuación y termina siendo una malla, ¿sí o no? Sí. Porque el concepto de malla es una trayectoria cerrada a través del circuito. Así como está ahorita la línea morada, estarán de acuerdo que sí es es la unión de dos mallas en una sola. Sí. Matemáticamente, ¿eso qué significa? Pues significa sumar las dos ecuaciones resultantes de las mallas 2 y 3. ¿Cuál es el resultado? Que si observan gráficamente, la malla que está de color moradito, pues finalmente proviene de dos mallas que la vamos a convertir en una sola.
¿vale? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Se entiende el concepto de supermalla y por qué sale? Sí. ¿Sí? Sí, eso. Bien, finalmente, no siempre vamos a hacer todo este desarrollo. Esto lo hago una o dos veces, cuando mucho. ¿Para qué? Para que entiendan por qué surge la supermalla y por qué se forma. ¿Sí? Ok. Ya, en términos llanos, una supermalla se forma o la generamos cuando entre dos mallas nos encontramos una fuente de corriente. Es así como que la definición. ¿En qué momento forma una supermalla? Ah, bueno, pues cuando entre dos mallas se encuentra compartida una fuente de corriente. ¿Sale? Entonces, aquí en el cuadrito, perdón, en este cuadrito de en medio, le voy a poner como título supermalla. Y no tiene número, simplemente es la supermalla, ¿no? Rara vez o solamente que sea un ejercicio de libro, donde ya ven que luego los libros tienen unos ejercicios medio raros para ponerlos a pensar, puede ser que encuentren dos supermallas en un solo circuito, ¿no? Típicamente van a encontrar a lo mejor una supermalla y ya. Digo, eso refiriéndome a los circuitos que encuentren en los libros. Entonces, vamos a juntar el efecto de estas dos. Estarán de acuerdo que si sumo estas dos ecuaciones, pues puedo continuar manteniendo los signos de las cosas que yo tengo acá. Es decir, para no tener que hacer la operación y poner uno arriba, abajo, bueno, uno arriba de otro y demás, vamos a hacerlo de manera directa. Órale. Entonces, ¿de dónde voy a agarrar la ecuación? Lo voy a agarrar de aquí, a ver si esta me sirve. Para que esto lo ponga yo así. Ahora, voy a expandir ahorita me regreso. Y entonces, fíjense, si yo llegara y yo formara esta supermalla que estoy señalando, que la voy a señalar con otro color un poquito más grueso, porque esa como que se me hizo muy angosta. Esta es la supermalla, acuérdense. Es esta trayectoria que estoy siguiendo ahorita. ¿Sí? Entonces, en esa supermalla, díganme, ¿cuáles son las resistencias que tendría que utilizar? La R3. Voy a empezar con BR4, ¿no? Desde acá. Oh, ya. O quieren empezar de BR3, también no hay ningún problema, ¿eh? Si quieren, empezamos de BR3. Entonces, aquí sería BR3. Luego, ¿quién seguiría? R4. Sería BR4. Después, ¿quién seguiría? BR2. ¿Sería negativo o positivo? Negativo. Negativo. No negativo. Recuerden que todas las resistencias terminan siendo negativas. Si me hacen caso al respecto, se van a evitar muchos dolores de cabeza. ¿Y después cuál sigue? BR5. R5. R5. Este voltaje B1, ya no nos sirve, ¿verdad? ¿Listo? Y entonces esa sería los voltajes que intervienen en la supermalla. Recuerden, estoy haciendo un recorrido de una malla, una trayectoria cerrada. Y como tal, en cualquier trayectoria cerrada, aplica la ley de voltajes de Kirchhoff, que al final de cuentas, la suma de todos los voltajes en esa trayectoria cerrada siempre tiene que dar cero, ¿sale? Por eso es que lo podemos aplicar. Ya después, ahora sí, vamos a empezar a expresarlo en términos de cada uno de ellos. Aquí quiero yo suponer que en principio, control C, aquí tendría que ser I2 con R3, ¿no? I2 por R3. Sería este primer término del voltaje de R3. Recuerden que de este paso al que sigue, lo que estamos haciendo es aplicar la ley de Ohm para expresar la ley de voltajes de Kirchhoff en términos de corrientes y resistencias. Para R4, estarán de acuerdo que aquí esta corriente sería la de I2. ¿Sí? Sería I2 menos I3. ¿Sí? I2 menos I3. Ahí está, sí, ¿verdad? Ah, cierto, no es I3, es I1, perdón. Porque R4 está entre las mallas 2 y 1. ¿Sí? Después estaríamos con la resistencia R2. Aquí sería
con respecto a donde se encuentra R2 ubicada. Entonces, aquí tendríamos 2 y aquí tendríamos 1 con R2 y finalmente tendríamos, R5, ¿no? sería R3, perdón, la corriente 3 Ujú. No, en el último R5. con R5. Ahí está. ¿Hay algún error? Si hay algún error, díganmelo para que lo corrijamos, ¿eh? Y aquí esta la voy a tener que hacer un poco más pequeña para que quepa aquí. Ahí está. A ver, nada más díganme si hay algún error o estoy bien o estoy mal. Sí, hay un problema, pero bueno, Profe, en en la la ecuación de resistencia 2, I1 y 2 es I3, ¿no? I3 menos I1. sí, Aquí. es menos I1, sí. Aquí creo que sí tienen razón, ¿no? Con R2 sí tenía que ser I3 con I1. Tienen razón, gracias por la observación. En el otro sí era I2 con I1. Ajá, ahí está bien. Esta es con 3 y esta es con I2. Ahí está. Ahora sí, creo que ya está bien, ¿verdad? Ahora, fíjense, al final vamos a obtener una ecuación a lo mejor similar a la suma de estos dos. De hecho, tenemos que llegar a eso. Solo que no estoy haciendo la operación de suma de dos ecuaciones, así como está ahí puesto, sino que estoy partiendo de la supermalla completa, pero basados en la posición inicial en la cual estaba cada resistencia con respecto a la malla a la que le corresponde. Es decir, el hecho de que yo haga una supermalla no significa que yo no, deje de etiquetar las mallas 2 y 3, no, porque resulta que las mallas 2 y 3 son las que me ayudan a saber, por ejemplo, R4, quién con quién tiene que sumarse en cuanto a corrientes, aunque forme parte de la supermalla. ¿Sí se entiende esa parte? O sea, no significa que no siga etiquetando malla 1, malla 2 y malla 3, no. Simplemente que la malla 2 y la malla 3 las voy a juntar en una sola ecuación. ¿Cómo? Ah, bueno, voy a respetar la posición de la resistencia o del componente en el cual yo me encuentre para hacer que la interacción entre las corrientes que intervienen en este elemento puedan expresarse en la ecuación de la supermalla, que es lo que está sucediendo aquí. Entonces, ¿sí se entendió por qué se hizo así y por qué llegamos a esto? Sí. ¿Sí? ¿Segurísimos? Sí, brother. Bueno, Sí, perfecto. voy a aumentar un poquito, después regreso a la ecuación que tenemos ahí a mano. Bueno, ahora, ¿qué seguiría? Pues ahora lo que seguiría en consecuencia, y aquí voy a ponerle el número 8 seguramente a toda esta ecuación. Voy a poner aquí, creo que era 9 lo que habíamos puesto, porque nos van a salir más términos. Aquí en el primer término, pues no hay de otra, ¿no? Tengo que colocar I2 con R3. Ese creo que no hay problema, ¿verdad? ¿Se ve bien o quieren que haga un poquito más grande la pantalla? No, sí está bien. ¿Sí? ¿Seguros? A ver, ahí se ve un poquito mejor, ¿no? Es que como hice más pequeñita la letra, para que no tengan problemas con esto. Ya después lo vuelvo a reducir en el zoom. Bueno, ahora vamos. ¿Qué pasó? ¿Podría reducir los márgenes de la hoja o ponerla en horizontal para que alcancen las ecuaciones sean con con una fuente más grande? Lo que pasa es que, a ver, permíteme un momento. Bien, entonces íbamos aquí en que el primero tiene que ser negativo, ¿no? Entonces aquí le ponemos como negativo. Aquí sería I2 con R4. Creo que ahí está bien, sí, ¿verdad? El siguiente sería I1, pero en positivo con R4. ¿No? Entonces sería R4. Ya expandimos esta parte. Ahora vamos con esta otra parte. Aquí sería negativo menos I3 con R2, ese queda igual. Me haría falta el positivo de I1 con R2. ¿Están de acuerdo?
Entonces, aquí lo voy a sacar de una vez de aquí, más I1 por R2. Ajá. I1 con R2. ¿Y cuál me falta? Este, ¿verdad? La del menos I3 y R5. Control C. Aquí le voy a poner control V y ahí está. Creo que así quedaría la ecuación. ¿Está correcto? No, nada más díganme si no me equivoqué. Luego se me ataranta el cerebro. Sí, sí, está bien, profe. Tengo Sí, errores. está bien. Órale, gracias. ¿Qué sigue? Agruparlo, ¿no? Agrupar. Agrupar. Entonces, ¿con quién empezamos lo que viene siendo la agrupación? ¿Con ¿Y los uno? I1? Empezamos con lo que tiene que ver con I1. Y aquí serían dos términos, que sería R2 con R4. Me voy a traer por acá esto. Control C. Y de ahí voy a empezar. Aquí sería, ¿cuál dijimos? R2 con R4, ¿verdad? Entonces voy a hacer esto. R2 con R4. Ese lo puedo borrar. Y ese es positivo, ¿están de acuerdo? Los demás van a ser negativos. Entonces lo voy a poner acá. Esto es para la parte de la corriente I2. Pero I2, ¿cuáles son las resistencias que intervienen con él? R3, R5. R3, aquí está, es este. Luego con R4, ya lo tenemos R4. Y creo que nada más, ¿verdad? ¿Sí? Nada más. Va. Nada más. ¿Y cuál nos falta? I3. ¿No falta por ahí algo? Ah, sí, aquí está, ¿verdad? I3, es correcto. Entonces, sería este. Lo voy a copiar y sería, ¿quién con quién? I3 con R5 y con R2. R2 y R5. Ajá, R2. Y este sería con R5. Ahí está. Y todo eso tiene que ser igual a 0. Aquí nuevamente voy a reducir el tamaño de la ecuación. Ahí está. ¿Listo? ¿Vamos bien? Sí, sí, sí. Sí, vamos bien. Y aquí ya nada más. Control C. Control V. Lo vamos a alinear a la izquierda. Y ya sería 4, 5, 6. Aquí serían 6 kilos. Después, bueno, este sería positivo, ¿no? Para empezar. Luego, el que sigue tiene que ser negativo y sería 4, 5, 6. Aquí serían 7 kilos. Y en el que sigue serían también 7 kilos, ¿es correcto? Sí, 7 kilos y ese es igual con 0. ¿No es negativo, profe? Faltaría hacerlo negativo. Tienes razón aquí, ¿verdad? Órale, listo. Ahí está. Y arribita tenía que ser I3, ¿no? En vez de I2. ¿Dónde? Perdón. Ah, en este cachito, ¿va? Sí, tienes razón. Aquí sería I3. Gracias. Si ahí vayanme ayudando con los subíndices, que luego se me... Entre tantos cosas que tengo que manipular ahorita, de pronto se desvía la atención. Bueno, ¿y ya acabamos? Porque resulta que aquí ya tenemos dos ecuaciones, ¿no? Pero seguimos teniendo tres incógnitas. Y ya no puedo desarrollar malla 2 y malla 3 porque las junté en una sola que se llama supermalla. ¿Cómo le hago? Bueno, aquí viene una situación. Cuando estoy aquí, yo a esto le llamo una ecuación auxiliar. ¿Cuál es la ecuación auxiliar? Es la relación de las mallas que me tienen que dar como resultado la fuente de corriente que eliminé a la hora de hacer la supermalla. Y bueno, no es que la haya eliminado, más bien no la tomé en cuenta, la ignoré para la supermalla. Pero dice la fuente de corriente, no, a mí no me puedes ignorar. ¿Por qué? Pues de alguna forma tenemos que incluir su valor y la forma de hacerlo es con esto que yo particularmente le llamo como una ecuación auxiliar, como la ecuación que nos sacamos de la manga, ¿no? ¿Para qué? Pues para completar el sistema. Y ahora, una pregunta.
Noten aquí, voy a colocar ahora un color amarillo. ¿Están de acuerdo que la corriente I3 genera una fuerza para arriba, pero la malla I2 genera una fuerza para abajo, ¿verdad? ¿Qué pasaría? ¿Se acuerdan que en la clase anterior vimos que qué pasaba si poníamos una resistencia muy, muy pequeñita de 1 ohm con respecto a esto, ¿no? La resultante o la corriente de esta resistencia termina siendo lo del elemento que está en serie, que en este caso es la fuente de corriente. Por lo tanto, esta resistencia así hipotética de prueba que yo pongo ahí, que tiene que ser muy pequeña para que no afecte el funcionamiento del circuito, simplemente es para identificar el concepto. La corriente de esa resistencia ya sabemos que es 2 miliamperes, pero también sabemos que la corriente de esta resistencia tendría que ser el resultado de la interacción de las mallas 2 de la malla 2 con la malla 3, ¿verdad? Pregunta, si yo quiero que la corriente quede para abajo, ¿cuál de las dos corrientes tendría que ser mayor? ¿I2 o I3? La I2. I2. Si yo quiero que la corriente quede para arriba, ¿quién tiene que ser más grande? ¿I2 o I3? I3, ¿no? I3. Quiere decir entonces que a partir de esa observación, es decir, ya sabemos que debe haber una interacción entre la malla 2 y 3 para dar como resultante una corriente de 2 miliamperes sobre esta rama. ¿Sí? Y entonces vamos a aprovechar precisamente eso. Es decir, simplemente voy a colocar que para que en el sistema quede el sentido de la corriente de la fuente de corriente I1 que tenemos ahí, tendríamos que hacer la resta de I3 con I2 y eso nos tiene que dar como resultado 2 miliamperes. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces con eso, ¿qué creen? Ya completamos nuestro sistema de ecuaciones. ¿Por qué? Porque tenemos 3 ecuaciones con las 3 incógnitas correspondientes. Entonces, en resumen, aquí, ¿cuál fue el secreto? Generar una supermalla. ¿De dónde sale la supermalla? De la unión de las ecuaciones de malla 2 y 3, si las juntáramos en una sola ecuación. ¿Por qué nos conviene juntarlas en una ecuación? Para eliminar el efecto del voltaje que corresponde a la fuente de corriente. De lo contrario, si no lo hubiéramos hecho así y lo hubiéramos seguido con el método normal, tendríamos una ecuación de malla 1, malla 2 y malla 3. Tendríamos 3 ecuaciones, pero nos quedarían 4 incógnitas. Para evitar eso, entonces, hacemos la suma algebraica de las ecuaciones de malla 2 y 3 y como resultado nos va a dar una supermalla. Para no tener que hacer todo ese procedimiento en todos los circuitos, lo que hacemos mejor es desde un principio analizar como una sola malla a la unión de la malla 2 y 3, respetando las posiciones originales de cada componente que tenemos. Por ejemplo, R4, aunque va a formar parte de la supermalla, corresponde a la malla, o está, perdón, entre la malla 2 y la 1. En el caso de la resistencia R2, corresponde una interacción entre la malla 3 y 1, y eso lo seguimos respetando. Por lo que esto de la supermalla no significa que no debamos identificar las mallas que vamos a utilizar en todo el análisis. De hecho, son la base para poder generar la supermalla, ¿no? Y entonces ya después de hacer todos esos cálculos, seguimos haciendo exactamente lo mismo. La ecuación de voltajes de Kirchhoff la descomponemos en sus respectivas corrientes y resistencias. Expandimos la ecuación, después juntamos términos semejantes con respecto a las corrientes I1, I2 e I3 y obtenemos la ecuación de supermalla. Para completar el sistema, lo que hacemos es una ecuación auxiliar que no es más que la relación de las corrientes de malla que intervienen directamente sobre la fuente de corriente que evitamos utilizar en la supermalla. ¿Sí? O sea, para que esta quede expresado y quede dentro del sistema, bueno, tenemos que saber cuál es la relación de las mallas 2 y 3 para que me quede ese valor de corriente en esa dirección correspondiente. Si esta fuente de corriente fuera para abajo, entonces lo que sucedería es que tendremos que hacer I2 menos I3 igual a 2 miliamperes.
pero como está hacia arriba, entonces sería I3 menos I2 igual a 2 miliamperes. Y entonces ya tendríamos que solucionar el sistema de ecuaciones. ¿Quedó claro? Sí, ¿Se entendió clarísimo? sí, Sí, profe. sí. ¿Sí? Profesor. Si alguien tiene una duda, háganla de una vez. Y si no, por favor, ayúdenme a resolver el sistema de ecuaciones. Y ahorita me dicen cuánto da las corrientes I1, I2 e I3. Bien, aquí el compañero Daniel ya nos da estos resultados. A ver si algún otro de ustedes ya hizo el sistema y puede confirmar el resultado que le acaba de dar a él. ¿Sale? A mí me A mí me salieron salieron diferentes. otros. A ver otra vez, ¿cómo? A mí me salieron diferentes de A mí resultados. también. Así Híjole. ya. Me salió menos 0.45 en el primero, A ver, vamos a ver, espérame. ¿Menos qué? menos 0.45, Ajá. En el otro. menos 1.19, Ajá. Y en el otro. 0.80. Ajá. A ver, ¿alguien más que lo haya hecho así y les haya dado ese resultado? Me salen los del compañero, profe. El de menos 0.45, menos 1.19 y punto 86. Punto 80. Sería, lo dejamos en punto 8, ¿no? O punto 80 si quieren. A ver, alguien más, un tercero y ya nos quedamos con esta tríada. A mí también me salió eso. Híjole, compañero. A ver, chécale, a lo mejor por ahí se te fue algún signo. Luego pasa que con un signo que no incluyamos, cambian todos los valores, ¿no? Sí, está bien. ¿Sí? Lo mismo. Árale, gracias. Entonces nos quedamos con estos valores. Ahora, pues ya nada más tendríamos que calcular el asunto de las corrientes de cada uno. Aquí, de hecho, voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Ya ustedes lo van haciendo en su cuaderno. Porque eso pues, ya está bastante sencillo de hacer la operación, ¿no? ¿Vale? Igual aquí, esto ya va a cambiar. Cambiar. Ya me salió lo mismo. Sí, por ahí te habías equivocado en algún signo o algo, ¿verdad? Sí, también ya corroboré. Queda igual. Órale, gracias, Irving. Bueno, a ver, vamos a empezar. La resistencia R1 nada más se encuentra influida por la corriente de malla 1, por lo tanto, sigue siendo lo mismo. Y entonces aquí tendríamos una corriente de menos 0.45. Ahora, recuerden, en el simulador no les va a dar corrientes positivas o negativas, ¿eh? Les va a dar el valor. ¿Qué significa el signo? Solamente nos está indicando que la corriente que tomamos nosotros está en sentido contrario a como es realmente. Es lo único que nos está diciendo. Para que no se espanten a la hora de que veamos la simulación de que a lo mejor no sale. De hecho, ya está la simulación aquí como imagen, pero no la he mostrado porque, pues si no, no hay emoción, ¿no? Para saber si llegamos a lo que teníamos que llegar o no. Vamos con la resistencia R2. Para la resistencia R2 sería la interacción de la corriente 1 con la 3. La 1 con la 3. ¿Cuál es mayor? La 1. Ah, no, Sería- perdón, la 3. Sería la 3, ¿verdad? Y entonces, ahí, ¿cuál tendría que usar o qué tendría que hacer? La 1 con la 3 sería 0.8. 0.8 menos 45, ¿verdad? Así. 0.35. ¿Cuánto? 0.35. No, no da eso, ¿no? Sí. No, porque se convierte en suma. Se suma. Ajá. Ajá. 1.25. 1.25. Ajá. Miliamperes. Ahí está. Ese es el de la corriente de la resistencia R2. Vamos con la resistencia R3. Profe, disculpe. Ajá. En la corriente de R2 es I1 menos I3, entonces sería negativo, ¿no? A ver, I1 con I3, I1.
A ver, otra vez. En Sería la cual- negativo porque es menos 0.45 menos 0.80. Entonces daría menos 1.25. Es que no cambió los es que valores no de la cambié los fuente. índices aquí. Siempre vamos a hacer la resta. Ah, por eso me dio eso. Espérenme. Mayor con el menor, ¿no? Sí, siempre es el mayor con el menor. Porque físicamente eso es lo que sucede. Sí, aquí tiene razón. Una disculpa, compañero. Ahí sería, ahora sí, ahí sería así, ¿verdad? I3 menos I1. Ahora sí concuerda. Es la interacción de 3 con 1. Entonces lo que tienen que hacer es buscar cuál es el mayor y restarle el que es menor para que les dé positivo y cuando lleguen al simulador, bueno, no tengan confusiones con los signos, ¿no? Aquí igual incluso si yo pongo menos 0.45 miliamperes, yo bien puedo quitarle el signo. ¿Por qué? Porque el signo lo único que me está indicando es la dirección. Si está correcta con respecto a lo que yo analicé desde un principio o está en sentido contrario. Es lo único que me indica el signo. Para IR3 sería I2. ¿Están de acuerdo? ¿Dónde está R3? Aquí está. R3 nada más tiene la influencia de la corriente de malla 2. Por lo tanto, ahí nada más vamos a cambiarle a un valor distinto. Aquí sería menos 1.19. Ajá. Después nos vamos con R4. Y R4 está entre la malla 1 y 2. ¿Vale? Entonces vamos a utilizar estos. ¿Quién es más grande? Es menos 0.45. Sería la corriente I1 es más grande que la corriente I2, ¿verdad? Sí o sí. I1 está más a la derecha en la recta numérica, si lo quieren ver así, que I2, que está más a la izquierda. Entonces, I1 es más grande. Entonces, aquí tendríamos la corriente de I1, que serían... Menos 0.45. Ajá. Menos por menos 1.19. Ajá. ¿Y eso cuánto me va a dar? 0.74 miliamperios. 0.74 miliamperes. Órale, pues. Y ya nada más nos queda lo de R5. Nos vamos a R5. Nada más interviene la corriente 3 de la malla 3. Por lo tanto, creo que sigue siendo igual. Solo que aquí ya le cambiamos y le ponemos que son 0.8 miliamperes. Ahí está. A ver, vamos a hacerlo más grandecito aquí. Inicio, estos están en letra 11. Vamos a ponerlos en la letra que le corresponde. Pero me falta todavía hacer más para acá esto. Mientras vayan copiando en lo que yo voy aquí acomodando los números. Y listo. Ahora sí, ya están todos del mismo tamaño. Y bueno, ya después ustedes en su cuaderno, no se les olvide, o sea, ya no lo hago aquí para no hacer más larga la grabación que se está haciendo, pero recuerden que si ya tienen las corrientes de cada componente, pues lo que tienen que hacer al final para encontrar todos los voltajes y potencias es hacer estas multiplicaciones que estamos viendo aquí expresadas, ¿no? Ahí creo que ya no hay ningún problema, ya tenemos el valor de IR1, ya sabemos cuánto vale R1, y ya después que tengamos todos los voltajes, ya hacemos las multiplicaciones correspondientes de voltajes por corrientes para calcular las potencias correspondientes, ¿sale? Eso háganlo en su cuaderno, si quieren, háganlo ahorita. Y ahora sí, la prueba de la verdad. Vamos a ver si en la simulación nos daba lo que tenía que dar. Los dejo copiar si quieren unos 2 minutitos y ahorita vemos qué pasa con la simulación. Entonces, ya después de haber hecho las operaciones, ahí a ustedes les corresponde sacar los voltajes y las potencias, ¿sale? Ahora sí, vamos a la hora de la verdad. Vamos a ver si la simulación da lo que tiene que dar. Híjoles. Ah, no, sí da. Ya me había espantado. Esto, digo, hice la simulación en ORCAD. Ya saben que ahí es donde yo trabajo. Espérenme tantito que... Ahí está. ¿Sí se alcanza a ver o no se alcanza a ver? ¿Sí? A ver, me voy a ir con el asunto de las corrientes nada más, ¿eh?
Ya los voltajes y demás, y las potencias ahí las obtienen ustedes. Recuerden que para comparar voltajes tengo que restar el voltaje de los nodos entre los cuales está cada componente o cada resistencia. Para R1, aquí dice que son 451 microamperes. Aquí tenemos 0.45 miliamperes. Esto era lo que les decía respecto al signo. El signo lo único que nos está diciendo aquí en nuestro análisis que la corriente que nosotros consideramos en cierto sentido, en realidad está en sentido contrario. Es lo único que dice. ¿Por qué aquí en el asunto de IR2 no me da negativo? Bueno, porque deliberadamente hago la resta del mayor menos el menor, que en este caso daría menos 125 miliamperes para R2. Y a ver, déjenme, aquí está. Sí nos da 1.25 miliamperes, quiere decir que estamos bien. Para IR3 debe dar 1.19, nos dio 1.19. Nos volvemos a topar con el asunto del signo. El asunto del signo nada más me está indicando la direccionalidad de la corriente, pero la magnitud es la correcta. Para R4, ¿dónde está R4? Acá está, nos da 0.74 miliamperes, aquí nos da 741 microamperes, que es equivalente, ¿no? O sea, aquí era como que hubiéramos puesto 0.741 miliamperes, es lo mismo. Y finalmente para R5, esta última, la corriente IR3 es de 0.8 miliamperes. Aquí tenemos igual 806 miliamperes, que era lo que alguien sí había dicho que era 0.805 o 806, me dijeron hace rato, ¿no? Entonces, si se fijan, nuestro análisis fue correcto y coincide con la simulación. ¿Vale? Entonces, aquí nada más déjenme... para que yo pueda hacer un cachito más grande y listo, ahí se vea mejor. Si los valores de corriente nos dan, pues obviamente los voltajes y las potencias nos tienen que dar a fuerza. A menos que alguien no sepa usar su calculadora, va a salir equivocado, ¿no? ¿Preguntas del tema del día de hoy? ¿Quedó bien claro? ¿Algún comentario, alguna opinión? ¿Algo que quieran? Profe, yo tengo una pregunta, pero en cuestión de, así como definición, ya para completar mi apunte. Ajá. Entonces, con la supermalla solo descartamos la fuente de corriente. Ajá. En pocas palabras. Ajá. Okay, pero bueno. para poder descartarla tienes que formar una malla exterior, vamos a llamarla así, ¿no? O sea, tienes tu malla 2 y el 3 para poder eliminarla o saltarte el efecto de esta fuente para poder hacer el análisis completo, pues haces la supermalla. Para eso sirve, ¿no? ¿Cómo identificar dónde se hace la supermalla? Bueno, si entre dos mallas hay una fuente de corriente, ahí invariablemente vas a tener que usar una supermalla. Ok, profe, gracias. ¿Vale? A ver, ¿algún otro comentario por ahí que tengan? ¿No? ¿Seguros? Le puedes subir para arriba. Sí, le subo para arriba y después le bajo para abajo. Ahí está. ¿Ahí estuvo? Sí. Uh-huh. Sí, dime. ¿Por qué se ocuparon, o no, se ocupan por ejemplo, el I2 y el I3 porque en la otra ecuación salieron los mismos? ¿En dónde, perdón? En la de la supermalla. Ajá. Sí, porque uno tenía una duda, ¿no? Que en vez de tener tres corrientes hubieran tenido más dos. Pero sí cambia, ¿no? Sí, por eso les decía que todavía ya tendríamos que hacer desde un principio la identificación de las mallas, 1, 2 y 3. Pero cuando te topas con esta situación, entonces sigues utilizando la relación que existe de la influencia de las corrientes dependiendo de la resistencia, ¿no? O sea, esta resistencia pertenece a esta malla y a esta. Si tú nada más lo hubieras tomado como que es una sola, después no habría forma de cómo incluyas a la corriente I1. Ah, okay. Entonces, esto se sigue manteniendo precisamente para evitar tener que hacer este procedimiento que hicimos a mano acá.
O sea, para no tener que hacer eso, de todas maneras, si lo hubiéramos hecho con el método tradicional, la suma de estas dos ecuaciones te iba a dar de todas maneras esta. Pero quedaba incompleto el sistema y por eso sí tenemos que seguir incluyendo así en el orden como está 1, 2 y 3 o 1, 2 y 3 o 1, 2 y 3, no sé, el orden que tú quieras, pero sí son 3 mallas. Y tenemos que seguir manteniendo a esas etiquetas de corriente para que después puedas utilizarlas para generar esta ecuación auxiliar. Ok, sí. ¿Sale? Sí, Órale. ya quedó más claro. Gracias. Está bien. ¿Alguien más que tenga algún comentario, alguna duda? ¿No? ¿Seguros? A ver, pues, entonces ahí completan esta parte, ¿sale? A ver, pues vamos a ver si es cierto. Bueno, ya para la siguiente clase, yo creo que voy a utilizar este circuito. Si alguien quiere empezarlo, pues está bueno. Aquí este está sencillo. Ahora ya estamos mezclando fuente de corriente con fuente de voltaje, ¿sí? Este concepto de supermalla, después hay otro ejercicio para poder trabajarlo. Solo no se les olvide el asunto de las supermallas, ¿vale? Y si alguien, insisto, lo quiere hacer, lo quiere adelantar para el día lunes, ese es el que vamos a trabajar, ¿vale? Tómenle una captura o cópienlo o tómenle foto. Ya le tomé captura, ahorita lo subo al grupo. Pero háganlo, intenten hacerlo en su casa, ¿vale? Vamos a detener la compartir. A ver, ahí andan todos, no los veo. Nada más veo a Santiago, a Diego, a Irving. Ah, no, ya aparecieron. A ver, ¿quién más anda por acá? Cámaras, échenme las luces. A ver. Ahí está Brandon, Cole. Los demás ya se fueron de vacaciones. Ya se fueron de fin de semana. Ah, no, aquí están. Mabeline, Liz, Ana Laura, José Fernández y Jonathan. Ellos se me hace que sí ya se fueron. Ah, no, ahí está Ana Laura. No, porque no tengo. Ah, órale, ahí Sí, está. Órale. Ah, por cierto, mi compañero Cristian estuvo teniendo problemas con su internet. Ah, bueno, creo que sí me habían puesto Sí, por acá. profe, pero ya estoy acá. Ya Ah, ya está Cristian. Sí, profe. Bien. Liz, ¿ya te cansaste, Liz? Y se me hace que ya se cansó. Ana Laura también ya se cansó. Mira, tiene ganas de que ya vámonos. Ya se me va el potrobús, van a decir, ¿no? Bueno, pues órale, pues, espero que haya quedado clara la clase del día de hoy. Y cualquier duda o comentario que tengan, ya saben, la pueden hacer a través del grupo de WhatsApp, ¿sale? Que estén bien.